Nadie vio a la niña cuando empezó a correr. Sus pies descalzos golpeaban la tierra húmeda con torpeza, levantando pequeñas nubes de polvo que el viento de la tarde se llevaba sin dejar rastro. Su respiración era corta, irregular, como si el aire mismo se negara a entrar en su pecho. Tenía frío, tenía miedo y, sobre todo, estaba completamente sola. La niña huérfana no sabía exactamente de qué huía, solo sabía que no podía quedarse, que quedarse significaba desaparecer del todo. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, grises, como si también él cargara un dolor antiguo. A lo lejos, los árboles se inclinaban unos contra otros, sus ramas secas crujiendo como susurros que nadie quería escuchar. Cada sonido la hacía estremecerse. Cada sombra parecía perseguirla. Había aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre era un lugar seguro para alguien como ella. Pequeña, olvidada, invisible. Su nombre ya casi no importaba. Hacía tiempo que nadie lo pronunciaba con cariño. A veces, cuando cerraba los ojos por la noche, intentaba recordarlo tal como lo decía su madre. Pero la voz se desvanecía, como un eco lejano enterrado bajo capas de silencio. El hambre le retorcía el estómago, el cansancio le quemaba las piernas, pero aún así siguió corriendo, porque detrás de ella solo había puertas cerradas, y delante había algo que ni siquiera entendía, pero que la llamaba. Entre la maleza espesa, medio oculta por la tierra y el paso del tiempo, apareció una forma extraña. No era una casa, no era una cueva, era algo más antiguo, algo que parecía haber sido tragado por el suelo, una iglesia, o lo que quedaba de ella. La niña se detuvo en seco. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a romperle el pecho. Nunca había visto una iglesia así. La mitad de la estructura estaba enterrada, como si alguien hubiera intentado esconderla del mundo. La cruz de madera estaba caída, partida en dos, cubierta de musgo. La puerta vieja y oscura apenas se distinguía entre la tierra y las raíces. Nadie hablaba de ese lugar, nadie lo mencionaba. Era como si no existiera, y sin embargo, allí estaba. La niña dio un paso atrás. Todo en su cuerpo le decía que no entrara, que diera la vuelta, que siguiera corriendo, pero ya no tenía fuerzas. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella susurró una palabra que casi había olvidado: refugio. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si historias como esta tocan tu corazón, si sientes que estas palabras despiertan algo profundo dentro de ti, suscríbete ahora al canal. Aquí compartimos relatos que sanan, que acompañan, que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda aún puede existir esperanza. Tu suscripción ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes más las necesitan. La niña se acercó lentamente a la puerta. Sus dedos, sucios y temblorosos, rozaron la madera vieja. Estaba fría, muy fría, como si hubiera estado esperando durante años. Empujó con cuidado, temiendo que el sonido alertara a alguien, aunque no sabía a quién. La puerta crujió. Un sonido largo, grave, que resonó en el silencio del lugar como un lamento antiguo. Dentro, todo era oscuridad. El aire era distinto, más denso. Olía a tierra húmeda, a polvo viejo, a algo que no había sido tocado en mucho tiempo. La niña dio un paso adentro, luego otro. Sus ojos tardaron en acostumbrarse, pero poco a poco empezó a distinguir formas: bancos de madera rotos, velas derretidas hasta desaparecer, paredes agrietadas, cubiertas de símbolos casi borrados por el tiempo. La iglesia estaba viva de una manera extraña, como si guardara secretos que nadie había querido escuchar. La niña cerró la puerta detrás de sí, no para encerrarse, sino para sentirse, aunque fuera por un momento, a salvo. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos.
Ya no se oía el viento, ni los árboles, ni el mundo, solo su respiración y los latidos de su corazón. Fue entonces cuando sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre el suelo frío. Las manos le temblaban. Intentó ser fuerte como había aprendido a serlo. Intentó no hacer ruido. Intentó no llorar, pero no pudo. Las lágrimas brotaron sin permiso, calientes, incontrolables. Lágrimas que no eran solo de ese día. Eran de todas las noches sin abrigo, de todas las veces que nadie respondió cuando pidió ayuda, de todas las veces que tuvo que fingir que no dolía. La niña huérfana comenzó a llorar en aquella iglesia enterrada que nadie conocía. Lloró por su madre, lloró por su nombre olvidado, lloró por la niña que tuvo que crecer demasiado rápido. Y, mientras lloraba, algo cambió. No afuera, sino dentro de ella. Sin saberlo, había llegado al lugar donde su historia estaba a punto de dar un giro que nadie habría imaginado. Pero eso aún estaba por revelarse. La niña permaneció en el suelo de la iglesia durante un largo rato, sin saber cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos, o quizás horas. En aquel lugar enterrado, el tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo exterior ya no tuviera permiso para entrar. Cuando por fin levantó el rostro, sus mejillas estaban húmedas y sus ojos ardían de tanto llorar. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una marca de tierra en su piel. Respiró hondo. El aire seguía siendo frío, pero ya no le dolía tanto. Al menos no por dentro. Ese silencio le recordaba a otros silencios. Silencios antiguos. Silencios que había aprendido a conocer demasiado bien. Antes de quedarse sola, su vida había sido pequeña, sencilla, pero llena de cosas que ahora parecían lejanas. Recordó la voz de su madre cantando bajito mientras calentaba agua en una olla vieja. No cantaba bien, pero cantaba con el corazón. Recordó también el olor del pan duro mojado en leche, y cómo eso para ella era un festín. No tenían mucho, a veces no tenían nada, pero se tenían la una a la otra, hasta que un día todo se rompió. No hubo despedida, no hubo explicaciones claras, solo adultos hablando en voz baja, miradas esquivas, y una sensación pesada que se instaló en su pecho sin pedir permiso. Desde entonces, la niña aprendió que las cosas importantes podían desaparecer sin aviso, y que nadie te debía nada. Pasó por lugares donde nunca fue bienvenida, casas donde la miraban como si fuera una carga, calles donde dormía encogida, contando estrellas para no pensar en el frío. Aprendió a comer rápido cuando había comida, porque no sabía cuándo volvería a haberla. Aprendió a no llorar frente a otros, porque llorar no cambiaba nada, o eso creía. En la iglesia enterrada, rodeada de paredes rotas y bancos olvidados, esos recuerdos regresaron como una marea lenta. Cada rincón parecía devolverle una imagen del pasado, como si el lugar supiera exactamente quién era ella y por qué había llegado allí. La niña se puso de pie con esfuerzo. Le dolían las rodillas, pero caminó despacio entre los restos del lugar. Sus pasos resonaban suaves, respetuosos, como si temiera despertar algo. Tocó una pared agrietada. La piedra estaba fría, pero firme. A diferencia de las personas que había conocido, aquello no parecía a punto de romperse. Se preguntó cuántas personas habían rezado allí antes de que el mundo lo olvidara, cuántas lágrimas habrían caído en ese mismo suelo. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Por un momento, imaginó cómo habría sido la iglesia cuando aún estaba viva, llena de voces, de pasos, de esperanza. Imaginó a niños sentados en los bancos, inquietos, y a adultos buscando respuestas a problemas que no sabían resolver. Pensó que, quizás,
Todos habían llegado allí por la misma razón que ella, porque no tenían a dónde más ir. La niña abrazó sus propios brazos, intentando darse un poco de calor. Se sentó en uno de los bancos menos dañados. La madera crujió, pero resistió. Cerró los ojos por un instante, apoyando la frente en sus manos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía huir de inmediato. Ese pensamiento la asustó, porque cuando una se detiene, el dolor alcanza. Recordó las veces que preguntó por su madre y nadie respondió. Las veces que escuchó su propio nombre dicho sin cariño, como si fuera un problema más. Recordó promesas que nunca se cumplieron y miradas que evitaban la suya. La soledad no siempre duele como un golpe. A veces duele como un peso constante, silencioso, que te acompaña a todas partes. La niña abrió los ojos lentamente. Miró hacia el fondo de la iglesia, donde el altar estaba cubierto de polvo y tierra caída del techo. Algo en ese lugar la atraía. No sabía por qué, solo sentía que había una respuesta allí. Aunque aún no entendía a qué pregunta, se levantó de nuevo y dio unos pasos, deteniéndose a cada momento, como si necesitara asegurarse de que el suelo seguiría sosteniéndola. Su corazón latía con fuerza, pero ya no de miedo. Era otra cosa, una mezcla extraña de expectativa y tristeza. Pensó en todas las personas que, como ella, alguna vez se sintieron olvidadas. Pensó en ti. Sí, en ti, que estás escuchando esta historia ahora. Tal vez no corriste bajo la lluvia, ni te escondiste en una iglesia enterrada, pero en algún momento también te sentiste solo. También sentiste que nadie veía tu dolor, que el mundo seguía girando mientras tú te quedabas atrás. Por eso esta historia importa, porque no habla solo de una niña, habla de todos nosotros. La niña respiró hondo una vez más. No sabía qué encontraría al seguir avanzando. No sabía si ese lugar era realmente un refugio o solo una pausa antes de seguir huyendo. Pero algo dentro de ella le decía que debía continuar, que su historia aún no había terminado. Y mientras se acercaba al fondo de la iglesia, con pasos lentos y el corazón abierto, una pregunta quedó suspendida en el aire, no solo para ella, sino también para ti. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia ahora mismo? La pregunta quedó flotando en el silencio de la iglesia, como si las paredes mismas esperaran una respuesta. La niña no respondió en voz alta, claro. Solo apretó los labios y siguió caminando. Cada paso que daba hacia el fondo del lugar parecía alejarla un poco más del mundo que había conocido y acercarla a algo que aún no sabía nombrar. La luz era escasa. Entraba apenas por una abertura en el techo, una herida antigua por donde el cielo se asomaba tímidamente. Un rayo pálido iluminaba partículas de polvo suspendidas en el aire que danzaban lentas, como si el tiempo se hubiera rendido allí dentro. La niña pasó junto a un banco volcado y luego junto a otro partido en dos. Sus dedos rozaron la madera astillada y una punzada le recorrió la mano. Se detuvo, miró la pequeña gota de sangre que brotaba. No era grave, pero ardía. Aún así, no lloró. Había aprendido que el dolor físico era más fácil de soportar que el otro, el dolor que no se ve. Siguió avanzando. A cada paso, los recuerdos regresaban con más fuerza, como si la iglesia los estuviera llamando. Recordó la primera noche que durmió sola en la calle. El ruido constante, las sombras que se movían, el miedo de cerrar los ojos. Recordó cómo se despertó sobresaltada, creyendo escuchar la voz de su madre, y cómo el vacío volvió a caerle encima al darse cuenta de que no era real. Recordó también las miradas de lástima y las peores, las miradas de indiferencia, porque la lástima duele, pero la indiferencia borra. El suelo comenzó a inclinarse ligeramente, como si la iglesia hubiera sido tragada por la tierra poco a poco. La niña tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. La piedra estaba fría, húmeda.
Se preguntó cuánto tiempo llevaba ese lugar así, olvidado, oculto, ignorado por todos. Se preguntó si terminaría igual. Un sonido la hizo detenerse en seco. Un crujido suave, lejano. Su corazón dio un salto violento. Contuvo la respiración. Escuchó con atención. El silencio volvió a imponerse, pesado, denso. Tal vez había sido solo la madera acomodándose, tal vez el viento, o tal vez no. El miedo regresó, reptando por su espalda. Pensó en huir, en dar la vuelta, abrir la puerta y seguir corriendo, aunque no supiera a dónde. Pero sus piernas no respondieron. Estaban cansadas. Su cuerpo estaba cansado. Y más que nada, su alma estaba cansada de huir. «Solo un poco más», susurró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La niña continuó, ahora más despacio, con pasos medidos. Llegó al altar, o a lo que quedaba de él. Estaba cubierto de tierra, como si el techo hubiera decidido descansar allí. Detrás, la pared estaba marcada con símbolos casi borrados, cruces, círculos, palabras que ya no se podían leer. Se arrodilló frente al altar sin saber por qué. Nunca le habían enseñado a rezar de verdad. Solo recordaba a su madre juntando las manos algunas noches, en silencio, con los ojos cerrados. La niña imitó ese gesto, torpemente. No pidió nada concreto. No sabía cómo. Solo dejó que el cansancio la alcanzara. Las lágrimas volvieron a asomarse, pero esta vez no cayeron. Se quedaron allí, contenidas, como si ya hubiera llorado todo lo que tenía que llorar, por ahora. Entonces, algo cambió. No fue un ruido fuerte, no fue una luz repentina, fue una sensación, una presión en el pecho, seguida de un calor suave, extraño, que contrastaba con el frío del lugar. La niña abrió los ojos, miró a su alrededor, confundida. Todo seguía igual, y sin embargo no. El aire parecía más pesado, más cargado. Sintió un escalofrío que no era de miedo. Se puso de pie lentamente y miró detrás del altar. Allí, parcialmente oculta por la tierra y las piedras caídas, había una pequeña puerta, tan baja que un adulto tendría que agacharse para pasar. La madera estaba oscura, hinchada por la humedad. Tenía grabada una cruz sencilla. La niña no la había visto antes. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esa puerta no estaba allí por casualidad. Nunca lo estaba. Dudó. Dio un paso atrás, luego otro. Cada instinto le gritaba que no siguiera, que algunas puertas estaban cerradas por una razón. Pero también había aprendido otra cosa en su corta vida, que lo desconocido no siempre era peor que lo conocido. Se acercó. A cada paso, el peso en su pecho aumentaba. Sus manos temblaban cuando tocó la madera. Cerró los ojos un segundo. Pensó en su madre. Pensó en todas las veces que quiso rendirse y no lo hizo. Pensó en lo poco que le quedaba por perder. Empujó. La puerta no se abrió de inmediato. Parecía resistirse, como si quisiera probar su determinación. La niña empujó con más fuerza, la madera crujió, la tierra cayó en pequeños montones, y finalmente la puerta cedió lo suficiente como para dejar pasar una corriente de aire frío desde el otro lado. Un aire distinto, más antiguo, más profundo. La niña retrocedió un poco, tosiendo. El olor que salió de allí no era desagradable, pero sí intenso. Olía a encierro, a historia, a algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Miró dentro. La oscuridad era casi total. No se veía el final del espacio, solo una escalera de piedra que descendía, tragada por la sombra. El corazón de la niña golpeaba con tanta fuerza que le dolía. Sus pensamientos se atropellaban unos a otros. No tienes que bajar, nadie te obliga, puedes irte ahora. Pero también, si no bajas, nunca sabrás. La niña respiró hondo y apoyó un pie en el primer escalón. Estaba frío, resbaloso. Se sostuvo de la pared para no caer. Bajó otro escalón y otro.
Cada paso era una batalla entre el miedo y la necesidad de entender. Mientras descendía, el silencio se hacía más espeso. Ya no llegaba la poca luz del techo. La oscuridad la envolvía por completo. Sus manos rozaban la piedra húmeda. Su respiración resonaba demasiado fuerte en sus oídos. En ese descenso, la niña sintió algo nuevo. No era solo miedo. Era la sensación de estar siendo observada. Se detuvo, paralizada. Escuchó. Nada. Tragó saliva y siguió bajando, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Pensó en darse la vuelta, pero no sabía si podría subir de nuevo sin caer. Así que siguió adelante. Finalmente, sus pies tocaron suelo firme. El espacio era más amplio de lo que esperaba. No podía ver mucho, pero percibía la amplitud. Sus ojos comenzaron a acostumbrarse lentamente. Distinguió formas, columnas bajas, muros de piedra, algo parecido a bancos pequeños. Una iglesia bajo la iglesia. El pensamiento la estremeció. ¿Qué clase de lugar era ese? ¿Y por qué estaba escondido así? La niña dio un paso más, y entonces lo escuchó. Un sonido suave. No era un crujido, no era el viento, era un sollozo. Su sangre se heló. El sonido era débil, intermitente, pero inconfundible. Alguien o algo estaba llorando allí abajo. La niña sintió como el miedo la atravesaba como una lanza. Sus piernas amenazaron con fallarle. Pensó en correr, en gritar, en taparse los oídos. Pero el sollozo no sonaba amenazante, sonaba triste, como el suyo. La niña apretó los puños. Su corazón latía desbocado, pero dio un paso hacia el origen del sonido. Luego, otro. Cada paso era un acto de valentía que no sabía que tenía. A medida que se acercaba, el llanto se hacía más claro. Y en ese momento, la niña comprendió algo que la dejó sin aliento. No era la única que había llegado allí buscando refugio. Y lo que estaba a punto de descubrir no solo pondría a prueba su miedo, sino también su corazón. Porque a veces, cuando creemos haber tocado el fondo, aún queda un nivel más profundo donde nos espera la verdad. El sollozo seguía allí, flotando en la oscuridad, como un hilo invisible que la guiaba. La niña se quedó inmóvil durante varios segundos, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que el sonido delataría su presencia. Respiró hondo, intentando calmarse, pero el aire parecía demasiado pesado, como si llevara siglos acumulando secretos. El llanto no era constante. Iba y venía, débil, quebrado, como el de alguien que había llorado tanto que ya no le quedaban fuerzas. Eso fue lo que la hizo avanzar, porque la niña conocía ese tipo de llanto. Era el llanto de quien ya no espera ser escuchado. Dio un paso más, con cuidado, palpando el suelo con la punta del pie antes de apoyar el peso. El piso era irregular, cubierto de polvo fino y pequeñas piedras. Cada movimiento levantaba un olor antiguo, casi sagrado, que le recordaba vagamente a las historias que su madre le contaba antes de dormir, sobre lugares donde la fe se escondía cuando el mundo se volvía cruel. «No tengas miedo», se susurró, «solo escucha». El sollozo se detuvo de repente. La niña se quedó paralizada. El silencio que siguió fue más aterrador que el llanto. Un silencio espeso, absoluto, que parecía observarla desde todos los rincones. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante pensó que había cometido un error, que había cruzado un límite invisible. «¿Hola?», dijo con voz apenas audible. La palabra resonó débilmente, perdiéndose en la oscuridad. No hubo respuesta inmediata. La niña apretó los brazos contra su cuerpo, intentando darse valor. Pensó en dar media vuelta, en subir las escaleras, volver a la iglesia de arriba, y luego no sabía qué. No tenía a dónde volver. Justo cuando estaba a punto de rendirse, el sonido regresó. Esta vez más cerca. Un sollozo corto, contenido, seguido de una respiración entrecortada.
No estás sola, dijo la niña, sin saber de dónde sacó esas palabras. Fue entonces cuando distinguió una silueta. Al principio creyó que era una sombra más, proyectada por la poca luz que entraba desde arriba. Pero la sombra se movió, se encogió, tembló. La niña dio un paso al frente, con el corazón en la garganta. Era una mujer, o lo que parecía haber sido una mujer hacía mucho tiempo. Estaba sentada en el suelo, apoyada contra una columna baja de piedra. Su ropa era vieja, casi tan antigua como el lugar, cubierta de polvo y manchas oscuras. El cabello le caía en mechones desordenados sobre el rostro, ocultando sus facciones. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. La niña se quedó sin aliento. No esperaba encontrar a nadie allí abajo, mucho menos a alguien que pareciera tan rota. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose despacio. La mujer levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, se clavaron en los de la niña con una mezcla de sorpresa y miedo. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo respiró hondo, una y otra vez, como si no creyera lo que estaba viendo. «Eres real», murmuró finalmente, con una voz áspera, gastada. «Pensé que ya no vendría nadie más». La niña tragó saliva. No sabía qué decir. Nunca había sido buena hablando con adultos, y menos con alguien que parecía tan quebrada como ella misma se sentía. Yo solo buscaba un lugar donde esconderme», dijo al fin. «No sabía que había alguien aquí». La mujer dejó escapar una risa corta, amarga, que terminó en un sollozo. «Nadie sabe de este lugar», respondió. «Por eso sigo aquí». La niña miró alrededor con más atención. Ahora que sus ojos se estaban acostumbrando, pudo ver mejor el espacio. No era solo una cripta o un sótano, era una iglesia completa, pequeña, construida bajo tierra. Había un altar sencillo, velas consumidas, símbolos grabados en las paredes. Todo estaba cubierto de polvo, pero no destruido. Era como si alguien hubiera intentado protegerlo. «¿Desde cuándo estás aquí?», preguntó la niña, sentándose a una distancia prudente. La mujer no respondió de inmediato. Miró sus manos, temblorosas, y las apretó con fuerza. «Desde que el mundo de arriba dejó de quererme», dijo finalmente. «Desde que entendí que aquí abajo, al menos, nadie me haría daño». La niña sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras le resultaban demasiado familiares. «Yo tampoco tenía a dónde ir», confesó. «Todos los lugares terminan echándome». La mujer levantó la vista lentamente. Por primera vez, la miró de verdad. Sus ojos se suavizaron. «Eres solo una niña». «Lo sé», respondió ella con una madurez que no correspondía a su edad. «Pero igual me tocó estar sola». El silencio volvió a instalarse entre las dos, pero ya no era el mismo. No era un silencio hostil, era un silencio compartido. La mujer se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. «Este lugar», comenzó, «fue construido hace muchos años, cuando la fe tenía que esconderse, cuando rezar era peligroso. La iglesia de arriba fue enterrada para proteger esta, para que lo más importante no se perdiera». La niña escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra caía en un lugar profundo de su pecho. «¿Y qué es lo más importante?», preguntó. La mujer la miró fijamente. «La esperanza». Esa palabra resonó en la oscuridad como una campana invisible. La niña sintió un escalofrío. Esperanza. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ella que casi le parecía ajena. «Nadie baja aquí por casualidad», continuó la mujer. «Los que llegan porque ya no pueden más». La niña bajó la mirada. Sus manos estaban llenas de tierra, de heridas pequeñas, de historias que no sabía contar. «Yo no quiero seguir huyendo», dijo en voz baja. «Estoy cansada». La mujer cerró los ojos un instante,
como si esas palabras la atravesaran. Yo también lo estuve, susurró, durante mucho tiempo. Se puso de pie con esfuerzo. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Hizo un gesto para que la niña la siguiera. Caminaron juntas hacia el centro de la pequeña iglesia subterránea. «Aquí abajo», dijo la mujer, «no hay promesas fáciles, no hay milagros rápidos, pero hay algo que el mundo de arriba olvidó». Se detuvo frente al altar. Se arrodilló. La niña dudó un segundo, pero luego la imitó. «Aquí», continuó, «aprendí que incluso lo que es enterrado puede seguir vivo». La niña miró el altar. Sobre él había una caja pequeña, de madera clara, protegida del polvo. No parecía antigua como todo lo demás. Parecía cuidada. «¿Qué es eso?», preguntó. La mujer no respondió de inmediato. Apoyó una mano sobre la caja con un gesto reverente. «Algo que me mantuvo viva cuando todo lo demás me había abandonado». La niña sintió que el corazón le latía más rápido. Esa caja era diferente, lo sentía. No sabía cómo explicarlo, pero algo en ella parecía llamarla. «¿Puedo...?» empezó a decir. La mujer asintió lentamente. «Pero antes debes entender algo», dijo con seriedad. «Lo que hay aquí no te va a salvar de inmediato, no va a borrar tu pasado, no va a hacer que el mundo sea justo de repente». La niña levantó la vista, expectante. «Entonces, ¿para qué sirve?». La mujer sonrió, una sonrisa triste, pero sincera. «Para recordarte quién eres y por qué todavía vale la pena seguir». El silencio volvió a caer, cargado de expectativa. La niña extendió la mano hacia la caja, sintiendo cómo el miedo y la curiosidad luchaban dentro de ella. Sabía que ese momento era importante, que de alguna manera estaba cruzando otro umbral invisible. Respiró hondo y tocó la caja. En ese instante, algo profundo comenzó a despertar, pero lo que realmente significaba aún estaba por revelarse. La mano de la niña permaneció apoyada sobre la caja durante varios segundos, inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo allí. No ocurrió nada inmediato, no hubo luces, ni sonidos extraños, ni una revelación repentina. Solo el silencio, un silencio profundo, denso, casi sagrado. La niña retiró la mano lentamente y miró a la mujer confundida. Parte de ella había esperado algo distinto, algo evidente, pero la mujer no parecía sorprendida. Al contrario, respiraba con calma, como quien entiende que algunas cosas necesitan espacio antes de mostrarse. «No siempre pasa de golpe», dijo en voz baja. «Hay verdades que primero se sienten y recién después se entienden». La niña asintió sin estar segura de comprender del todo. Se sentó en el suelo, cruzando las piernas, frente al altar. La piedra estaba fría, pero ya no le molestaba. Era como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a esa temperatura, o como si el frío hubiera dejado de importarle tanto. A su alrededor, la iglesia subterránea parecía respirar con ellas. Las paredes antiguas, cubiertas de marcas y grietas, guardaban historias que nunca fueron contadas, historias de miedo, de persecución, de fe escondida. Historias de personas que habían bajado allí buscando lo mismo que la niña, un lugar donde el dolor no fuera juzgado. La mujer se sentó a su lado, no tan cerca como para invadirla, pero lo suficiente como para que la niña supiera que no estaba sola. «Cuando llegué aquí por primera vez», comenzó, «también pensé que había encontrado algo que me iba a salvar de inmediato. Estaba desesperada, vacía. Creía que si bajaba lo suficiente, si me escondía lo bastante, el mundo dejaría de doler». Hizo una pausa. Su voz tembló apenas. «Pero el dolor bajó conmigo». La niña apretó los labios. Esa frase le golpeó el pecho con una fuerza inesperada. Era exactamente así. No importaba cuánto huyera.
El miedo siempre la alcanzaba. La tristeza siempre encontraba la forma de seguirla. Entonces, ¿por qué te quedaste?, preguntó, casi en un susurro. La mujer miró la caja otra vez, porque aquí aprendí a escuchar el silencio. La niña frunció el ceño. ¿El silencio? Sí, respondió ella. No el silencio vacío, sino el que aparece cuando dejas de correr, cuando te permites sentir lo que has estado evitando. La niña bajó la mirada. Pensó en todas las veces que se obligó a ser fuerte, en todas las noches que apretó los dientes para no llorar, en todas las veces que fingió que no dolía cuando en realidad dolía demasiado. Yo no sé cómo hacer eso, admitió. La mujer sonrió con dulzura. Nadie sabe al principio. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. El silencio volvió a envolverlas, pero esta vez no era incómodo. Era distinto. La niña empezó a notar cosas que antes no había percibido. El leve goteo de agua en algún rincón lejano, el sonido suave de su propia respiración, el latido constante de su corazón. Era extraño. Por primera vez, ese latido no le parecía una alarma. Le parecía una prueba de que seguía allí. ¿Sabes por qué esta iglesia fue enterrada?, preguntó de pronto la mujer. La niña negó con la cabeza. Porque hubo un tiempo en que creer, sentir, amar, era peligroso, explicó. La gente escondía lo más importante para que no se lo arrebataran. No enterraban la fe para olvidarla, sino para protegerla. La niña levantó la vista lentamente. ¿Y funcionó? La mujer miró alrededor. Luego volvió a fijar los ojos en la caja. Todavía estamos aquí, ¿no? Esa respuesta se quedó girando en la mente de la niña. Todavía estamos aquí, a pesar de todo, a pesar del abandono, del dolor, del olvido. La niña apoyó las manos en el suelo y respiró hondo. Sintió que algo dentro de ella se acomodaba, como una herida que deja de sangrar, aunque aún duela. Tengo miedo, confesó de pronto. Miedo de que si me quedo, nada cambie. La mujer asintió. Ese es el miedo más grande de todos. ¿Y si me voy?, continuó la niña. ¿Y si sigo huyendo? La mujer cerró los ojos un momento antes de responder. Entonces nunca sabrás qué podía haber sido diferente. El silencio volvió a caer. La niña pensó en la puerta de arriba, en el mundo exterior, en las calles frías, en las miradas duras, en la incertidumbre constante. Pensó también en ese lugar oculto, imperfecto, pero honesto. ¿Puedo quedarme un rato más?, preguntó. Claro, respondió la mujer sin dudar. Este lugar no expulsa a nadie. La niña volvió a mirar la caja. Esta vez no la tocó, solo la observó. Algo dentro de ella sabía que aún no era el momento de abrirla, que había algo que debía hacer antes. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó finalmente. La mujer tardó en responder. No es un objeto, dijo, no de la forma en que piensas. La niña inclinó la cabeza intrigada. Entonces, ¿qué es? Es una historia, explicó la mujer. Una que fue escrita cuando todo parecía perdido. Una que recuerda a quien la escucha que su dolor no es el final. La niña sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué no la escuché antes? La mujer la miró con ternura. Porque no estabas lista. La niña se quedó pensando en eso. En cuántas cosas no había escuchado simplemente porque estaba ocupada sobreviviendo, porque el ruido del miedo era demasiado fuerte. ¿Y ahora sí lo estoy?, preguntó. La mujer no respondió de inmediato. Se puso de pie con lentitud y caminó hacia una de las columnas. Apoyó la mano en la piedra como si buscara algo. Luego regresó y se sentó de nuevo. Eso solo lo puedes saber tú, dijo. Pero si te haces esa pregunta, es una buena señal. La niña cerró los ojos.
Por primera vez en mucho tiempo, se permitió no pensar en el mañana, no pensar en qué comería, ni dónde dormiría, ni a quién tendría que evitar. Se permitió simplemente estar, y en ese estar algo comenzó a aflorar. Imágenes borrosas, la voz de su madre cantando, el calor de un abrazo que ya no recordaba del todo, el sonido de una risa que había olvidado cómo era. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran de desesperación, eran de reconocimiento. «No quiero olvidar», susurró. «No quiero que todo eso desaparezca». La mujer apoyó una mano suave sobre su hombro. «No desaparecerá», dijo. «Mientras lo recuerdes, sigue vivo». La niña abrió los ojos, miró a la mujer, miró la caja, miró la iglesia enterrada, ese lugar improbable que la había recibido cuando nadie más lo hizo. Algo se estaba preparando, no afuera, dentro de ella. La niña lo sentía, como se siente una tormenta antes de estallar. Sabía que lo que viniera después no sería fácil, que abrir esa caja, escuchar esa historia, enfrentarse a lo que guardaba, la cambiaría. El silencio volvió a envolverlo todo. Un silencio expectante, el tipo de silencio que aparece justo antes de que la verdad decida mostrarse. El silencio que quedó suspendido en la iglesia enterrada no era vacío, era un silencio cargado, como si las piedras mismas estuvieran conteniendo la respiración. La niña sentía el peso de ese momento en el pecho, una presión suave pero constante, como una mano invisible empujándola hacia algo que aún no se atrevía a mirar de frente. La mujer se puso de pie lentamente y caminó hacia el fondo del recinto. Cada paso resonaba con un eco apagado, como si el lugar respondiera a su presencia. La niña la observó sin moverse, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. «Hay algo que no te dije», comenzó la mujer sin volverse. «Algo que este lugar exige que se diga antes de continuar». La niña tragó saliva. «¿Qué cosa?». La mujer giró despacio. Su rostro ya no mostraba solo calma, sino una mezcla de determinación y tristeza profunda. «Que esta iglesia no solo guarda historias, también despierta recuerdos». La niña frunció el ceño. «¿Recuerdos de quién?». «De quienes entran», respondió. «Incluso de los que creen no tener nada que recordar». La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hasta ese momento había pensado que lo peor que podía pasar era volver a llorar, volver a sentir ese dolor antiguo. Pero la idea de que el lugar pudiera sacar a la superficie algo más, algo que había quedado enterrado dentro de ella, la asustaba. «Yo no quiero recordar todo», admitió. «Hay cosas que duelen demasiado». La mujer asintió. «Lo sé, pero recuerda esto. El dolor que no se mira, no desaparece, solo aprende a esconderse mejor». La niña bajó la mirada. Esa frase la atravesó con una claridad incómoda. ¿Cuántas veces había sentido ese dolor surgir de repente, sin razón aparente, como un animal herido que salta desde la oscuridad? «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente. La mujer regresó junto al altar y se arrodilló frente a la caja. Esta vez no la tocó, solo la miró como si esperara una señal. «Nada que no quieras hacer», respondió. «Este lugar no obliga, solo ofrece». La niña se levantó despacio. Sus piernas temblaban un poco, pero dio un paso adelante. Luego otro. Cada movimiento le parecía enorme, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Se sentó frente a la caja, muy cerca ahora, tan cerca que podía ver los pequeños símbolos tallados en la piedra, líneas curvas, figuras incompletas, marcas de manos infantiles mezcladas con trazos adultos. «¿Quién los hizo?», preguntó. «Personas que bajaron aquí buscando refugio», explicó la mujer. «Algunas eran niños como tú». La niña pasó los dedos por una de las marcas pequeñas.
Encajaba casi perfectamente con el tamaño de su mano. El contacto le provocó una punzada en el pecho, seguida de una oleada de imágenes confusas. Un cuarto oscuro, una ventana rota, el sonido de pasos alejándose. La niña retiró la mano de golpe y respiró agitadamente. «¿Lo ves?», dijo la mujer con suavidad. «No estás inventando nada. Tu memoria sigue ahí». «Pero…». La niña negó con la cabeza. «Yo creía que lo había olvidado». «El cuerpo recuerda incluso cuando la mente intenta protegerse», respondió ella, «y este lugar escucha al cuerpo». La niña cerró los ojos con fuerza. Otra imagen apareció, una mano soltando la suya, una puerta cerrándose, un nombre dicho por última vez. Abrió los ojos de golpe, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me dejó», dijo con la voz quebrada. No volvió. La mujer no dijo nada, solo se acercó un poco más. «Yo la llamé», continuó la niña. «Grité, pero nadie respondió». El eco de su propia voz parecía rebotar ahora en las paredes de la iglesia, como si el lugar hubiera decidido devolverle esas palabras. «No fue tu culpa», dijo la mujer con firmeza. La niña negó con la cabeza, desesperada. «Si hubiera sido más fuerte. Si no hubiera llorado». «No», interrumpió la mujer. «No pongas sobre tus hombros lo que nunca te correspondió cargar». La niña rompió en llanto, un llanto profundo, desordenado, que parecía venir de muy adentro. Se dobló sobre sí misma, abrazándose el pecho, como si intentara contener algo que se estaba rompiendo por dentro. La mujer la rodeó con los brazos. No fue un abrazo apurado ni invasivo. Fue firme, presente. «Aquí puedes llorar», susurró. «Aquí nadie te va a pedir que seas fuerte». El llanto duró largos minutos, tal vez más. El tiempo había perdido su forma allí abajo. Cuando finalmente la niña logró respirar con un poco más de calma, se dio cuenta de que el dolor seguía ahí, pero ya no estaba solo. «¿Por qué ahora?», preguntó con voz cansada. «¿Por qué todo vuelve ahora?». La mujer la soltó despacio, pero permaneció cerca. «Porque sobreviviste», respondió. «Y porque tu corazón ya no quiere solo sobrevivir». La niña se secó las lágrimas con la manga gastada de su abrigo. Miró de nuevo la caja. Esta vez no sentía miedo, sentía respeto. «Quiero escuchar la historia», dijo. La mujer la observó con atención, como evaluando si esas palabras venían de un impulso o de una decisión real. «Si la escuchas», advirtió, «no podrás volver a ser la misma». La niña respiró hondo. «Ya no soy la misma», respondió, «solo que no sabía en qué me estaba convirtiendo». La mujer sonrió, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Entonces estás lista». Se inclinó y con un movimiento lento y cuidadoso levantó la tapa de la caja. Dentro no había oro, ni libros antiguos, ni objetos brillantes. Solo había un pequeño cuaderno envuelto en tela oscura, gastada por el tiempo. La niña lo miró, confundida. «¿Eso es todo?». La mujer tomó el cuaderno con ambas manos. «Eso es suficiente», dijo. «Aquí se escribió una promesa, no para cambiar el mundo, sino para recordar que incluso en lo más profundo, alguien eligió no rendirse». Le entregó el cuaderno a la niña. Al tocarlo, la niña sintió un calor inesperado recorrerle los dedos. No era físico, era algo más, una sensación de familiaridad extraña. «Léelo», dijo la mujer, en voz alta. La niña dudó, pero abrió la primera página. La letra era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o con manos cansadas. Comenzó a leer. Las palabras hablaban de miedo, de persecución, de niños escondidos bajo tierra, pero también hablaban de esperanza, de personas que se prometieron cuidar unas de otras cuando el mundo dejó de hacerlo. A medida que avanzaba, la voz de la niña se afirmaba.
Ya no temblaba tanto. Cada frase parecía encajar con algo dentro de ella, como piezas dispersas que finalmente encontraban su lugar. Cuando llegó a la última página, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una luz nueva. «No estoy sola», dijo. La mujer asintió. «Nunca lo estuviste, solo que nadie te lo había recordado». La niña cerró el cuaderno con cuidado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. La mujer miró hacia la escalera que llevaba a la superficie. «Ahora decides», respondió. «Puedes quedarte un tiempo más aquí, sanando, o puedes subir, llevando esta historia contigo». La niña siguió su mirada. Pensó en el mundo de arriba. Ya no le parecía solo hostil, también lo veía como un lugar donde esa historia podía continuar. «No quiero huir más», dijo, «pero tampoco quiero olvidar este lugar». La mujer sonrió. «Entonces no lo olvides. Llévalo dentro». La niña apretó el cuaderno contra su pecho. Por primera vez desde que había bajado corriendo y asustada, se sintió capaz de mirar hacia adelante. No sabía qué le esperaba afuera, pero sabía algo importante. El pasado había despertado, y ya no tenía el control sobre ella. La escalera que conducía hacia la superficie parecía más larga de lo que la niña recordaba. Cada escalón estaba cubierto de polvo y pequeñas piedras desprendidas del techo, como si el paso del tiempo hubiera intentado borrar ese camino. Aún así, la luz que se filtraba desde arriba era real. Estaba ahí, esperando. La niña sostuvo el cuaderno contra su pecho durante un instante más, como si necesitara asegurarse de que no desaparecería. Luego dio el primer paso. El sonido de sus botas gastadas contra la piedra resonó en la iglesia enterrada. Ese eco ya no le provocaba miedo. Ahora sonaba como una despedida suave, respetuosa, como si el lugar aceptara su decisión. La mujer la observaba desde abajo, sin subir, sin apresurarla. «No todas las personas que llegan aquí se atreven a salir», dijo con voz serena. «Algunas prefieren quedarse con las respuestas». La niña se detuvo a mitad de la escalera y miró hacia atrás. «¿Y eso está mal?». La mujer negó con la cabeza. «No. Cada uno sana a su propio ritmo. Pero tú...». Hizo una pausa. «Tú no viniste solo a refugiarte». La niña lo sabía. Desde el momento en que había abierto la puerta de la iglesia enterrada, algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una niña huyendo del frío, del hambre o del miedo. Ahora llevaba consigo una historia. Y las historias, lo intuía, pedían ser continuadas. Subió otro escalón. A medida que avanzaba, los sonidos del exterior comenzaron a filtrarse poco a poco. El viento entre los árboles, un ave lejana, el crujir de ramas bajo la nieve vieja. El mundo seguía allí, indiferente y vivo al mismo tiempo. Al llegar arriba, se detuvo por completo. La entrada de la iglesia estaba casi cubierta por la tierra y la vegetación, pero desde ese ángulo la niña pudo ver el paisaje con más claridad. El cielo estaba gris, pesado, pero no amenazaba con tormenta. Era un cielo cansado como ella. Respiró hondo. El aire frío le llenó los pulmones y por primera vez no lo sintió como un enemigo. Dio un paso afuera, luego otro. Cuando estuvo completamente fuera, el silencio de la iglesia quedó atrás. No desapareció del todo. Simplemente se transformó en algo interno, algo que ahora le pertenecía. La niña se sentó sobre una roca cercana con el cuaderno en las manos. Lo abrió de nuevo, pasando las páginas con cuidado, no para leerlas otra vez, sino para asegurarse de que estaban ahí, de que esa promesa escrita años atrás no había sido un sueño. Pensó en todas las veces que había corrido sin mirar atrás. Pensó en todas las decisiones que nunca pudo tomar, porque la vida las tomó por ella. Esta vez era diferente. Sabía que, al salir de allí,
No había un camino marcado esperándola. No había una casa segura, ni una familia lista para recibirla. El mundo seguía siendo duro. La soledad no se había evaporado por arte de magia, pero ahora tenía algo que antes no tenía: sentido. La niña se levantó y comenzó a caminar sin rumbo fijo, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. Cada paso era lento, consciente, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, no con los pies, sino con el corazón. Mientras avanzaba, los recuerdos de la iglesia no se desvanecían. Al contrario, la acompañaban. Las palabras del cuaderno resonaban en su mente, mezclándose con sus propios pensamientos. No rendirse no siempre significa luchar. A veces significa quedarse. Se preguntó cuántas veces había seguido caminando cuando lo que necesitaba era detenerse. El sendero la llevó hasta un punto elevado desde donde podía ver, a lo lejos, una pequeña ciudad. No era grande. Apenas unas cuantas casas, humo saliendo de algunas chimeneas, caminos de tierra marcados por huellas antiguas. La niña se quedó observando en silencio. Ese lugar representaba todo lo que siempre había temido y todo lo que ahora necesitaba enfrentar. Personas, miradas, posibles rechazos, pero también posibilidades. «No tienes que entrar hoy», se dijo a sí misma en voz baja. Por primera vez se habló con compasión. Podía quedarse en el borde del bosque un tiempo, podía observar, pensar, planear. Ya no estaba huyendo, estaba eligiendo. Se sentó al pie de un árbol y apoyó la espalda contra el tronco. El cansancio comenzó a alcanzarla de verdad. No el cansancio físico solamente, sino ese cansancio profundo de quien ha sobrevivido demasiado tiempo sin descanso. Cerró los ojos. Imágenes del pasado regresaron, pero ya no eran cuchillas. Eran recuerdos. Dolían, sí, pero no la desarmaban. Vio a su madre otra vez. Esta vez no alejándose, sino sonriendo. No sabía si esa imagen era real o inventada, pero decidió aceptarla. «No me dejaste vacía», susurró. «Me dejaste fuerte». Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la limpió de inmediato, la dejó estar. Cuando abrió los ojos, el cielo comenzaba a aclararse un poco. No era sol todavía, pero había un cambio. La niña entendió algo importante en ese instante. Las transformaciones verdaderas no hacen ruido. Ocurrió entonces algo inesperado. Escuchó pasos. Se incorporó de inmediato, alerta. Sus manos apretaron el cuaderno con fuerza. El cuerpo volvió a tensarse por reflejo. Entre los árboles apareció una figura, luego otra. 2 personas caminaban por el sendero inferior, hablando entre ellas. No parecían buscarla. No sabían que ella estaba ahí. La niña los observó en silencio. No eran monstruos, no eran amenazas evidentes, eran simplemente personas siguiendo su camino, y eso la descolocó, porque durante mucho tiempo había pensado que el mundo estaba lleno solo de peligro, pero ahí, frente a ella, había algo más neutral, algo humano. Los observó alejarse hasta desaparecer. Su corazón latía rápido, pero no por pánico, por expectativa. Tal vez, pensó, tal vez no todos los encuentros terminan en pérdida. El cuaderno pesaba más ahora, no por su tamaño, sino por su significado. Entendió que no era solo un objeto del pasado, era una responsabilidad, no una carga, una responsabilidad. Guardar una historia también implica decidir qué hacer con ella. La niña se puso de pie una vez más. Miró la ciudad a lo lejos. Luego miró el bosque detrás de ella. La iglesia enterrada ya no se veía, pero sabía exactamente dónde estaba. No necesitaba volver ahora. Sabía que podía hacerlo algún día, si lo necesitaba. Respiró profundo y comenzó a descender por el sendero que llevaba hacia las primeras casas. Cada paso le aceleraba el pulso. A mitad de camino, dudó.
La inseguridad volvió a asomarse como una vieja conocida. ¿Y si no me quieren? ¿Y si me vuelvo invisible otra vez? Se detuvo. Cerró los ojos. Recordó el abrazo de la mujer en la iglesia. Recordó las palabras del cuaderno. Recordó el momento en que decidió no huir más. Aunque no me vean, dijo en voz baja, yo sí me veo. Y siguió caminando. Cuando llegó a las primeras casas, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. No iluminaba todo, pero alcanzaba para mostrar detalles. Una ventana abierta, ropa colgada, un perro dormido cerca de una puerta. Vida, no perfecta, no idealizada, vida real. La niña pasó despacio, sin llamar la atención. Nadie salió corriendo a echarla, nadie la señaló. Era solo una niña caminando por una calle tranquila, y eso, de alguna manera, fue lo más extraordinario de todo. Se detuvo frente a una casa pequeña, con una cerca baja de madera. No sabía por qué esa casa. Solo sintió que debía detenerse ahí. Apoyó la mano sobre la cerca. No llamó a la puerta. No todavía. Primero, miró al cielo. Estoy aquí, susurró. Y no pienso desaparecer. En ese momento entendió que su destino no había cambiado por un lugar mágico ni por un objeto antiguo. Había cambiado porque, por primera vez, eligió quedarse. Y esa elección lo cambiaba todo. La niña permaneció frente a la pequeña casa durante varios segundos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse una vez más para observarla. La cerca de madera crujía levemente bajo el peso de su mano, y ese sonido sencillo, cotidiano, le provocó una emoción inesperada. Tranquilidad. No era un lugar extraordinario, y quizá por eso mismo se sentía tan importante. La niña dio un paso atrás y se sentó en el borde del camino. El cuaderno seguía apretado contra su pecho, como un corazón prestado que aún latía con fuerza. Observó la casa en silencio, estudiando cada detalle. Las paredes gastadas, una maceta rota junto a la puerta, una ventana que dejaba escapar el aroma tibio de algo cocinándose, olores simples, olores de hogar. Durante mucho tiempo había creído que los hogares eran lugares perfectos, inalcanzables, reservados para otros. Pero ahora entendía algo distinto. Los hogares no siempre son bellos, ni seguros desde el principio. A veces son apenas una oportunidad, y las oportunidades no gritan, susurran. La puerta de la casa se abrió lentamente. La niña se tensó de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. El impulso de levantarse y huir volvió a aparecer, rápido, casi automático. Pero esta vez no lo obedeció. Se quedó. De la casa salió una mujer mayor, de espalda encorvada y pasos tranquilos. Llevaba un delantal viejo y sostenía una taza caliente entre las manos. Miró alrededor, como quien revisa el mundo sin esperar nada en particular, hasta que sus ojos se encontraron con los de la niña. No hubo sobresalto, no hubo gritos, solo una pausa. La mujer ladeó un poco la cabeza, observándola con curiosidad tranquila. «Buenos días», dijo, con una voz suave, gastada por los años. La niña dudó. «Buenos días», respondió finalmente, casi en un susurro. El silencio que siguió no fue incómodo, fue cuidadoso, como si ambas supieran que ese momento debía tratarse con respeto. «¿Tienes frío?», preguntó la mujer, señalando el abrigo gastado de la niña. La niña asintió, sin darse cuenta de que lo hacía. La mujer no hizo más preguntas. Dio media vuelta y dejó la puerta abierta. «Si quieres», dijo, «hay sopa caliente». La invitación quedó flotando en el aire, sin presión. La niña sintió un nudo en la garganta. No por el hambre, aunque también, sino por la forma en que esas palabras fueron dichas. No eran una promesa, no eran una obligación, eran una opción. Se levantó despacio. Cada paso hacia la casa le parecía enorme,
como si cruzara un puente invisible. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un segundo más. Miró el cuaderno. Luego miró hacia atrás, hacia el camino por el que había llegado. Pensó en la iglesia enterrada. Pensó en la mujer que la había guiado sin retenerla. Pensó en la niña que había sido, huyendo sin mirar atrás. Y entró. El interior de la casa era pequeño, pero cálido. El vapor de la sopa llenaba el aire, y el sonido suave del fuego crepitando le recordó algo que no supo nombrar de inmediato. Cuidado. La mujer le indicó una silla junto a la mesa. «Siéntate», dijo. «Nadie debería comer de pie». La niña obedeció. Sus manos temblaban un poco cuando sostuvo la cuchara, pero el primer sorbo la hizo cerrar los ojos sin querer. El calor descendió por su garganta y se expandió por su pecho, como si su cuerpo reconociera algo que había estado esperando durante demasiado tiempo. «Gracias», murmuró. La mujer la observó con atención, sin invadir. «No tienes que agradecer», respondió. «Todos necesitamos comer». Comieron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo, era un silencio que permitía respirar. Cuando la niña terminó, apoyó la cuchara y sostuvo el cuaderno con ambas manos. Dudó. Luego habló. «Encontré esto en un lugar viejo». La mujer no se sorprendió. «Los lugares viejos guardan cosas importantes», dijo. «A veces esperan mucho tiempo a la persona correcta». La niña levantó la mirada. «¿Y si no sé qué hacer con lo que encontré?» La mujer sonrió apenas. «Entonces empieza por no tirarlo», respondió. «El resto se aprende caminando». La niña pensó en esas palabras. Sintió que algo dentro de ella, algo tenso desde hacía años, se aflojaba un poco. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto y la casa se llenaba de luz, la niña se asomó por la ventana. La ciudad seguía siendo la misma, imperfecta, ruidosa en algunos rincones, silenciosa en otros, pero ya no la miraba desde afuera. La mujer se acercó y se colocó a su lado. «Puedes quedarte hoy», dijo. «Solo hoy. Mañana vemos». La niña asintió. No pidió más. Por primera vez, no necesitaba saber qué pasaría después. Esa noche durmió en una cama sencilla, con una manta gruesa que olía a jabón viejo. Soñó con escaleras que subían, no que bajaban. Soñó con puertas que se abrían sin miedo, y cuando despertó no sintió urgencia por huir. Los días pasaron. No todos fueron fáciles. Hubo miradas curiosas, preguntas incómodas, momentos en los que la inseguridad regresaba. Pero también hubo gestos pequeños, una sonrisa en el mercado, una mano que sostenía la suya al cruzar la calle, una taza caliente al final del día. La niña no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Siguió siendo ella, con cicatrices, con recuerdos, pero ahora también con raíces. Un día volvió a abrir el cuaderno, ya no para leerlo sola. Comenzó a escribir. No sabía exactamente para quién. Tal vez para la niña que había sido. Tal vez para alguien que, en algún lugar, aún estaba huyendo. Escribió sobre el miedo, sobre la pérdida, pero también escribió sobre el momento en que decidió quedarse, porque entendió algo fundamental. No siempre encontramos refugio porque el mundo cambia. A veces lo encontramos porque nosotros cambiamos la forma de habitarlo. Y ahora, antes de que esta historia termine, hay algo importante que decirte a ti, que la escuchaste hasta aquí. Tal vez no te escondiste en una iglesia enterrada. Tal vez no corriste bajo la nieve ni cargaste un cuaderno antiguo, pero en algún momento de tu vida también te sentiste pequeño, perdido, cansado de huir. Esta historia no trata solo de una niña, trata de ese momento en el que decides no desaparecer, de cuando te permites quedarte un día más, de cuando entiendes que pedir calor no es debilidad, que llorar no te rompe, que elegir vivir, incluso con miedo,
es un acto profundo de valentía. Si hoy estás pasando por un momento difícil, recuerda esto. No tienes que resolver toda tu vida ahora. A veces basta con encontrar un lugar o una persona donde puedas respirar y quedarte, porque incluso después de haber estado enterrada durante años, la esperanza sabe exactamente cómo volver a la superficie. La niña se quedó de pie en el umbral de la casa una mañana cualquiera, mirando cómo el sol iluminaba lentamente la calle. Nada extraordinario estaba ocurriendo. No había música, ni milagros visibles, ni promesas grandiosas. Y aún así, algo era distinto. Ella lo era. Apretó el cuaderno contra su pecho por última vez antes de guardarlo en su abrigo. Ya no lo necesitaba como ancla, porque la historia que contenía había encontrado un nuevo lugar. Dentro de ella, respiró hondo, recordó la iglesia enterrada, el frío, el miedo, el llanto silencioso. Recordó a la niña que corría sin rumbo, creyendo que huir era la única forma de sobrevivir. Y por primera vez no sintió vergüenza ni dolor al pensar en ella. Sintió compasión. «Gracias», susurró. «Hiciste lo que pudiste». La puerta se cerró suavemente detrás de ella, no como un encierro, sino como una elección. Afuera, la vida seguía siendo imperfecta, incierta, a veces dura, pero ya no era un lugar sin sentido. La niña caminó por la calle con pasos firmes. No porque ya no tuviera miedo, sino porque había aprendido algo más importante. El miedo no desaparece, pero deja de mandar cuando uno decide quedarse. Tal vez el mundo nunca sabría todo lo que ella había superado. Tal vez nadie escribiría su nombre en un libro, ni contaría su historia en voz alta. Pero eso ya no importaba, porque ella estaba viva, porque había elegido existir. Porque incluso después de haber sido olvidada, enterrada y rota por dentro, había descubierto algo que nadie pudo quitarle, la capacidad de empezar de nuevo. Y mientras avanzaba, pequeña pero firme, la niña entendió que su destino no cambió el día que encontró refugio. Cambió el día que decidió creer que merecía uno.